Bueno, después de estudiar las proteínas, estamos en condiciones de aprender qué es lo que son las enzimas. ¿Por qué las enzimas lo damos después de la clase de proteínas? Porque las enzimas son proteínas. Vamos a profundizar un poco en lo que es la definición de una enzima. Entonces, primero que todo, lo que ya les dije, las enzimas son proteínas. Estas proteínas tienen la capacidad de actuar como catalizadores biológicos. ¿Qué significa eso? Que tienen la propiedad de acelerar la velocidad de reacción. En esta parte de acá podemos ver una reacción bioquímica en donde tenemos un sustrato, la enzima y el producto que proviene de la transformación del sustrato. Para que esta reacción ocurra, lo primero que tiene que suceder es que este sustrato interaccione con la enzima y forme el complejo enzima-sustrato. De esa manera, el sustrato se libera transformado en producto, el sitio activo de la enzima queda libre para captar un nuevo sustrato y volver a catalizar la reacción. Acá tenemos un ejemplo en esta imagen de lo que sería una proteína, que es una enzima. Tiene un sitio activo donde va a interaccionar el sustrato va a ingresar acá, va a interaccionar. Acá ven la enzima interaccionando con el sustrato, se tensiona tanto la enzima como el sustrato y eso favorece la transformación del sustrato en producto. Una vez que eso ocurre, se libera el producto del sitio activo y ese sitio activo queda disponible para interaccionar con un nuevo sustrato. Con respecto a las propiedades de las enzimas, hay dos propiedades que queremos mencionar. El poder catalítico. El poder catalítico hace referencia a la capacidad que tienen las enzimas de acelerar la velocidad de reacción. Es enorme la diferencia en la velocidad de reacción en presencia y ausencia de enzima. La otra propiedad es la especificidad. Esta propiedad hace referencia a la capacidad que tienen las enzimas de actuar sobre un determinado sustrato y de catalizar una determinada reacción. En función de eso podemos decir que la especificidad es absoluta o relativa. Absoluta cuando solamente tiene un único sustrato. Relativa cuando la enzima tiene más de un sustrato, pueden ser 2 o 3, no más de eso. Ejemplo de esto es la hexoquinasa y glucoquinasa. Son enzimas de glucólisis. La glucoquinasa tiene únicamente como sustrato la glucosa. En cambio, la hexoquinasa tiene como sustrato la glucosa, la fructosa y la manosa, es decir, que tiene 3 sustratos distintos. Entonces, la glucoquinasa es de especificidad absoluta, mientras que la hexoquinasa es de una especificidad relativa. En esta otra parte de la transparencia, simplemente les quiero comentar en cuanto a la nomenclatura y cómo se clasifican en general las enzimas. En cuanto a la nomenclatura, la forma de denominar las enzimas es nombre del sustrato, el tipo de reacción que catalizan, terminando esa última palabra en forma de asa. Por ejemplo, las oxidorreductasas son enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción. Un ejemplo de esta es la malato deshidrogenasa, es una enzima del ciclo de Krebs, que toma el malato, lo oxida, cataliza una reacción de oxidorreducción y por lo tanto esa enzima se llama malato deshidrogenasa. Las transferasas transfieren grupos funcionales de una molécula a otra. Por ejemplo, las que mencioné anteriormente, la glucoquinasa, en donde se transfiere un fosfato desde una molécula de ATP hacia la glucosa. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. Es la ruptura de uniones en donde se incorpora agua. Por ejemplo, las proteasas, las lipasas, las amilasas. Las liasas, en cambio, rompen uniones sin incorporar moléculas de agua. Por ejemplo, la triosa liasa, que son propias de la glucólisis, en donde la fructosa se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos, que son 2 triosas. Las isomerasas, por ejemplo, estas catalizan reacciones de isomerización. Un ejemplo de isomerasa es la glucoisomerasa, también de glucólisis, en donde la glucosa se isomeriza a fructosa. Y el último grupo son las ligasas. Las ligasas unen grupos de una molécula a otra. Para ello hay que gastar ATP, se produce una hidrólisis de ATP que va a aportar la energía para esta unión. Un ejemplo típico de esto es la
glutamina sintasa. La glutamina sintasa toma el glutamato, un grupo amonio, lo une al glutamato transformándolo en glutamina. Para hacer esa unión se gasta una molécula de ATP. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es el sitio activo. El sitio activo es una pequeña región en la proteína que tiene la capacidad de captar de manera específica un determinado sustrato. Es una porción que es muy pequeña en relación al tamaño de la enzima, constituye una entidad tridimensional formado por los grupos R de los aminoácidos de la proteína. Recuerden que la enzima es una proteína. La unión del sustrato al sitio activo de la enzima es una unión reversible. Por lo tanto, el sustrato puede entrar ahí y transformarse en producto o ser liberado como sustrato. Para que se produzca esa unión, intervienen numerosas fuerzas o tipos de uniones, como ya vimos anteriormente en proteínas. Por ejemplo, puentes hidrógenos, enlaces electrostáticos, fuerzas de Van der Waals. Otra de las características del sitio activo es que esas hendiduras que forman este sitio activo son más bien de tipo hidrofóbico porque el agua no entra normalmente, el agua está normalmente ahí excluida. Y por último, recordar la especificidad. Este sitio activo es extremadamente específico para un determinado sustrato. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver la proteína. Este sería el sustrato que va a interaccionar con una pequeña región de la proteína que es el sitio activo. En esta otra imagen ampliamos lo que sería el sitio activo, el sustrato, y como ustedes pueden ver, estos son los R de los aminoácidos de la enzima que están interaccionando esos R con determinados grupos funcionales del sustrato. De esa manera se produce la interacción sitio activo-sustrato. En la próxima diapositiva, lo que nosotros vamos a ver son los modelos de acción en cómo se produce la interacción de la enzima con el sustrato. Antiguamente se hablaba de un modelo llave-cerradura donde había un encaje, podemos decir, perfecto entre el sitio activo de la enzima y el sustrato. Este modelo ya perdió vigencia. Actualmente lo que se acepta es el modelo del encaje inducido. ¿Qué significa este modelo del encaje inducido? Que a medida que el sustrato se aproxima al sitio activo de la enzima, ese sustrato no encaja de manera perfecta, sino que se va acomodando tanto el sustrato como el sitio activo de la enzima y van interaccionando el sustrato con los grupos R de la enzima. Y se van acomodando, se van tensionando, que además esa tensión que se produce entre la enzima y el sustrato es lo que favorece la transformación del sustrato en producto. Nuevamente les vuelvo a poner la misma imagen para que ustedes vean cómo es el sitio activo de una enzima, que no es muy parecido a la conformación espacial del sustrato, pero sin embargo a medida que éste se aproxima y comienza a interaccionar con los grupos R de los aminoácidos, se va acomodando tanto la enzima como el sustrato, se van tensionando y va formando ese acople perfecto entre la enzima y el sustrato, que a su vez favorece posteriormente su. En la siguiente transparencia